Advertencia: el siguiente podcast está basado en hechos reales. Algunos de los casos aquí presentados aún están sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones hacia los individuos mencionados. En los casos ya resueltos, este podcast comprende que los mismos se dilucidaron en el Tribunal de Justicia y no en la opinión pública. Hola criminautas, soy Silvia Batista. Gracias por estar aquí. Recuerda que puedes vernos por GW5 Network y escucharnos a través de todas las plataformas de audio. Y ahora, criminauta, es hora de desenredar el hilo del crimen. Utuado, Puerto Rico. Hay crímenes que no solo terminan con una vida, rompen un pueblo entero. Junio del 2000, interior de Puerto Rico. Una casa que amanece en silencio y un país que de golpe aprende que el peligro a veces vive donde se supone que resida solo el amor. El día de los hechos, Utuado amaneció distinto. No por la neblina, esa niebla que se ve y se siente en las mañanas frías como una sábana limpia, sino por el silencio que deja una casa cuando algo se rompe para siempre. Existen crímenes que se vuelven titulares y hay crímenes que se vuelven leyenda oscura, apodo, susurro. El monstruo de Utuado. Un hombre con historial de violencia, con historial de control, con amenazas y una familia que pagó el precio de un sistema que en ocasiones llega tarde. Hoy, en el hilo del crimen, vamos a contar este caso para entenderlo, para nombrar lo que se ignora, para mirar de frente lo que muchas veces se esconde detrás de una puerta cerrada. Comencemos. Situado en la región montañosa de la isla, Utuado colinda por el norte con Atillo y Arecibo, por el sur con Adjuntas, Ponce y Jayuya, con Lares por el oeste y por el este con Ciales. Pertenece a la región del interior montañoso central. Presenta sus mayores elevaciones por el sur, por donde pasa nuestra cordillera central. En los pueblos pequeños casi todos se conocen. Los rumores viajan rápido, pero las ayudas a veces llegan lento. Y cuando el miedo se mete en una casa, la comunidad entera lo siente, aunque nadie lo diga en voz alta. El 29 de junio de 2000, todo parecía tranquilo. Un día normal en el interior montañoso de la isla. Específicamente en el barrio Viví Abajo de Utuado. Un Puerto Rico de hace más de 2 décadas, menos redes sociales, menos cámaras en cada esquina y aún así la misma realidad que duele, la violencia doméstica como rutina invisible en demasiados hogares. Antes de que un caso así estalle, rara vez es de la nada. Casi siempre hay un patrón, control que se disfraza de celos, celos que se disfrazan de amor, aislamiento, yo soy el único que te entiende, miedo en la casa hasta que en ocasiones llega la separación, porque muchas mujeres intentan alejarse y ahí el riesgo en muchas ocasiones aumenta. Pero es importante decir que en este tipo de casos, separarse no es provocar. Separarse es sobrevivir. Continuamos con el caso. Héctor Mercado Cedeño y Carmen Maldonado vivían en el barrio, como les mencioné, Viví Abajo de Utuado.
Tenían 4 hijos: María del Carmen, de 10 años, Carmen, de 9, Héctor, de 3 y Emiliana, de tan solo 11 meses. La relación de Héctor, quien tenía 50 años, y Carmen, de 35, había estado caracterizada por la violencia de Héctor hacia Carmen, quien 8 meses antes del día de los hechos le había puesto una orden de protección a Héctor, por lo cual éste no podía acercarse a ella. La denuncia fue el 15 de octubre de 1999 y el 8 de noviembre, 3 semanas después de la denuncia, fue la vista preliminar donde se dejó en vigor la orden de protección por violencia doméstica, hoy día violencia de género, maltrato agravado, abuso sexual conyugal y maltrato mediante amenaza. Pero aun cuando esta orden de protección estaba en vigencia y Carmen se mantuvo separada de Héctor, esa madrugada, el 29 de junio de 2000, la hermana de Carmen, quien vivía en el mismo barrio, vio a Héctor, quien trabajaba como guardia de seguridad, salir de la casa de su hermana, aun cuando la orden de protección estaba vigente. No había escuchado ruido durante la noche, pero de seguro no le dio paz verlo salir de la casa de su hermana. Al entrar a la residencia, la escena era de horror. Carmen estaba muerta, prácticamente decapitada, y los 4 hijos de la pareja habían sido acuchillados y colocados uno al lado del otro en orden de edad. La investigación rápidamente se centró en Héctor, no solo porque había una orden de protección y testimonios corroborados de que había sido violento, sino que recuerden que mencionamos que la hermana de Carmen lo vio salir de la residencia. Las autoridades comenzaron a buscarlo inmediatamente para cuestionarlo. Como parte de la investigación, las autoridades llegaron hasta los predios del aeropuerto Luis Muñoz Marín en San Juan. Esto tiende a ser protocolo, esto de buscar los predios de las posibles vías de escape cuando se intenta dar con el paradero de un sospechoso de este tipo de crimen. Es así como dieron con la guagua de Héctor, una camioneta Chevrolet azul, la cual apareció en el estacionamiento del aeropuerto. De la investigación se desprendió que Héctor le había pagado $100 a un taxista para que lo regresara a Utuado. Una vez dejó la guagua estacionada para aparentar que se había marchado de la isla. Lo que sucede es que no es tan fácil como estacionar una guagua y pretender que se piense que ya no estás en el país. En el 2000 ya habían cámaras de seguridad, no tantas como hoy día, pero existían, sobre todo en áreas comunes importantes. La hora en que el vehículo se estacionó podía ser corroborada. La hermana de Carmen lo vio salir de la residencia cerca de las 5:20 de la mañana. Y en la escena del crimen, específicamente en el espejo del cuarto donde yacía Carmen, Héctor escribió: "Todo es de Ayita, Héctor Mercado. No podemos vivir separados". Se utilizó un experto en caligrafía, un calígrafo forense, para corroborar que el mensaje había sido escrito por Héctor. Héctor estuvo prófugo cerca de una semana. Las autoridades sabían que no había salido del país, pero en dónde estaba era algo que no lograban averiguar. El 7 de julio, 8 días después de los asesinatos, Héctor fue arrestado en un monte muy cerca de donde se dieron los hechos, a solo media milla de la casa. Visiblemente débil y agotado, se entregó a los policías que lo buscaban en los predios cuando físicamente no podía más, pues estuvo limitado de alimento y descanso adecuado. Luego de ser arrestado, fue transportado al cuartel general donde lo ficharon. No obstante, no mostró arrepentimiento ni dolor por sus acciones. De hecho, una de las cosas que más consternó al país y a la prensa fue esa actitud tranquila y sin remordimiento que mostró en todo momento. El video de su interacción con la prensa al salir fuertemente custodiado del cuartel es una de las escenas más dantescas y recordadas en la memoria colectiva de la isla. A la pregunta de una reportera, ¿por qué tú no te has privado de la vida si querías estar junto a ellos? Héctor, con una mueca, le respondió: ok, déjame explicártelo.
si tú matas a este caballero, tú tienes perdón y salvación. ¿Sabes por qué, verdad? Y ella le dijo, porque te arrepientes. Pero si tú te matas, ¿tienes tiempo de arrepentirte? No tienes tiempo, ¿verdad? E inmediatamente dejó de mirarla. Este intercambio de palabras terminó de afectarnos y me incluyo, como sociedad al escuchar y ver a un hombre que no mostraba el menor arrepentimiento y que se comportaba tranquilo, desvinculado por completo emocionalmente de los hechos. De hecho, si ustedes buscan y ponen en Google, en un buscador, en un search engine, me parece que se dice, si buscan el nombre de él, yo estoy casi segura que les sale dura como 1 minuto y medio. Les va a salir y van a poder ver el video. Continuemos. El abogado Jorge Gordon, abogado criminalista, estuvo representando a Héctor. Gordon intentó establecer insanidad mental, pero fue rechazada porque los peritos que lo evaluaron llegaron a la conclusión de que Héctor tenía la capacidad mental para enfrentar el juicio. A Héctor se le acusó de 5 asesinatos en primer grado y violaciones a la ley de armas. Se le impuso una fianza de $5.1 millones y fue ingresado a la cárcel Las Cucharas de Ponce al no poder prestar la misma. Allí fue aislado de la población penal ante las constantes amenazas de muerte. Héctor Mercado Cedeño se declaró culpable de todos los cargos. No obstante, 5 días antes de la sentencia, Héctor fue encontrado muerto en su celda. La versión oficial fue que falleció de un infarto cardíaco, aunque hubo rumores que no encontré en la prensa que fueran desmentidos, de que había sido asesinado, pues como mencionamos anteriormente, hubo fuertes amenazas de muerte en la población correccional. En criminología hay una palabra que suena fría, casi clínica, pero detrás de ella hay una tragedia que rompe la idea misma de la palabra hogar: filicidio. Filicidio es cuando un padre o una madre mata a su propio hijo o hija, no un desconocido, no alguien de afuera, sino la persona que se supone que los proteja. Y por eso este es uno de los crímenes que más sacude a la comunidad, porque no solo se quita una vida, también quiebra el lugar donde en teoría deberíamos estar a salvo. A veces cuando se reporta un filicidio, la conversación pública se apresura a buscar una sola explicación. Fue un arrebato, fue una crisis, fue un monstruo, pero en la realidad casi nunca hay una sola puerta de entrada. Hay casos ligados a violencia doméstica y control, como en este caso. Existen otros casos que se deben a salud mental, a una salud mental severamente descompensada, por supuesto. Y otros donde el daño comenzó mucho antes, con maltrato o negligencia que terminó en muerte. Nombrarlo no lo hace menos doloroso, pero entender qué significa y cómo puede gestarse nos obliga a mirar de frente una verdad incómoda. A veces el peligro no viene de la calle, viene de adentro. En Puerto Rico, otros casos de filicidios son el de Augusto Rodríguez Rivas, de 44 años, quien en mayo de 2007 les quitó la vida a sus 2 hijas de 14 y 12 años para vengarse de la esposa que lo había dejado. El hombre degolló a las menores y se suicidó. Los hechos ocurrieron en el barrio Mamey Chiquito de Patillas. En febrero de 2001, Sheila Acumulada Candelaria, de 21 años, que la habíamos mencionado anteriormente en el hilo del crimen, asesinó a sus 2 hijos, Génesis, de 5 años, y Alexis, de 3. Durante el juicio trascendió que la mujer les causó asfixia a los menores, posiblemente con una almohada. Estos hechos ocurrieron en Barrio Obrero. La joven fue declarada culpable por un jurado. En la Navidad del 2003, Zulmari Soto Alicea y Félix Nieves Castro incendiaron su casa en el barrio Piletas de Lares con sus 3 hijos adentro. Los menores tenían 1, 3 y 4 años y murieron abrazados. Ambos padres están presos. Estos han sido
3 ejemplos de filicidios en la isla, no los únicos, porque aun cuando creemos que es un crimen impensable en la isla y en el resto del mundo, este tipo de crimen ha ocurrido en varias ocasiones. Estos 3 ejemplos adicionales tienen el de Augusto, un padre, el de Sheila, una madre, y el de Félix y Sulmari, padre y madre, como ejemplo de que no es un crimen atado a un solo género. No obstante, es imprescindible mencionar el asesinato de Carmen como lo que es, un feminicidio, aun cuando en el 2000 todavía no se tipificaba este tipo de delito con este concepto. Feminicidio, que lo hemos cubierto anteriormente en el hilo del crimen, es una palabra que no debería existir, pero existe, porque describe una realidad, el asesinato de una mujer o niña por razones de género. No es solo que la víctima sea mujer, es que la violencia ocurre en un contexto de machismo, de control, odio o desigualdad, donde su vida se vuelve castigable por intentar irse, por decir que no, por existir fuera del control de alguien. A veces el feminicidio se ve en lo íntimo, la pareja, la expareja, el acecho, las amenazas, y otras veces se sostiene en lo colectivo, en la normalización, en el silencio, en la impunidad. Y por eso nombrarlo es importante, porque cuando decimos feminicidio no estamos buscando una palabra más dura, estamos señalando la causa para que no se confunda con un crimen pasional ni con un arrebato. Es violencia de género. Decirlo de frente es el primer paso para combatirlo. Hace varios episodios, en uno de los casos, alguien se incomodó cuando yo hablé de feminicidio, argumentando en los comentarios de YouTube que ya estaba yo otra vez con el feminicidio, que no todo era feminicidio, que era violencia de género, algo en esa línea. Lo que sucede son 2 cosas. Si es un crimen y es un feminicidio, tengo la preparación para distinguirlo. Mis estudios incluyen una especialización en género con la capacidad de identificar desigualdades y formas de violencia, entre otras cosas. Y lamentablemente, el que incomode la palabra feminicidio no tiene que ver con que yo lo nombre. Y segundo, en el hilo del crimen abordamos diferentes casos desde la mirada sociocultural, no solo para nombrarlos, sino para que juntos repensemos. Todo cambio comienza a nivel interior, y cuestionar lo que tenemos por norma es el primer paso para todo cambio. Para pensar, cuando no hay justicia, el duelo se queda a medio camino, porque una cosa es llorar a una víctima y otra muy distinta es vivir con la sensación de que el victimario no pagó la deuda, que el sistema no cerró el ciclo, que no hubo sentencia o que la sentencia no se sintió proporcional o que se escapó por tecnicismos, por tiempo, por muerte, por privilegio, por lo que sea. Y entonces la herida se convierte en algo más que dolor. Se convierte en impotencia. La justicia, en su versión más básica, no resucita a nadie. Eso es verdad. Pero sí hace algo que una comunidad necesita. Reconoce oficialmente el daño, lo nombra, lo responsabiliza y lo coloca donde debe estar. Cuando eso falla, el peso se desplaza, termina encima de la familia, de los sobrevivientes, del vecindario, de todo un país que se pregunta, ¿y entonces? ¿Para qué existe la ley? Y ahí aparece el castigo como idea que pague. No porque el castigo cure, sino porque simboliza un orden, porque es la promesa de que hay consecuencias, de que el dolor no fue en vano, de que el mundo todavía tiene reglas. Porque cuando el victimario no paga, nos quedamos con la sensación de que tenemos que aprender a vivir sin esa garantía. Y aquí viene el giro más difícil de para pensar. No se trata de soltar el reclamo social de que el Estado haga su trabajo y se logren sentencias cuando hay un crimen. Se trata de repensar individualmente y juntos
formas de evitar tragedias y formas de acompañamiento a la familia de las víctimas. Que justicia no sea solamente una sentencia, sino un repensar de cómo funciona nuestro sistema, los recursos que tiene nuestro sistema y la forma de mejorarlo. Construir como individuo, como familia, como comunidad, como país, un sistema de introspección, de acompañamiento a los familiares de las víctimas, no dejarlos solos luego de que el sensacionalismo de la noticia pase. Quizás identificar qué falló y reclamar cambios reales en lo que en ese caso en particular falló a la hora de lograr una convicción. No podemos seguir haciendo las cosas de la misma forma y pretender resultados diferentes. Y esto aplica a todo. Tal vez comprender que la justicia también llega cuando reconocemos señal de peligro y la podemos identificar para comenzar un proceso de cambio. Tal vez. Para pensar, ¿no? Y recuerda, criminauta, para pensar no significa que tengo respuestas. Solo tengo preguntas y tal vez ahí empieza lo más importante. Pensar esto juntos. Gracias por quedarte a pensarlo conmigo, criminauta. Gracias por ver los episodios. Gracias por los comentarios. Gracias por los likes. Todos los que están suscritos al canal de GW5, gracias. Los que aún no se han suscrito, por favor, denle like y suscríbanse. Sigo apuntando y anotando. Este episodio siempre me lo habían pedido, bueno, siempre no, me lo habían pedido, como en 4 o 5 ocasiones. Por fin lo pude sacar. Sigo poniendo todos en orden. Hay unos que me piden en varias ocasiones. No es que no los lea. Lo que pasa es que hay algunos que me toman más tiempo encontrar los documentos. Hay documentos judiciales que no están tan accesibles. Hay unos que por el tiempo en que están, pues solamente dependo de la prensa y pues me tomo un poquito más en verificar que la información esté correcta, que se diga lo mismo en un lado y en el otro. Pero poquito a poco lo voy complaciendo y lo voy sacando. Igualmente, hay episodios en los cuales tengo invitados porque son temas que están mediáticos o que están muy, como muy cercanos a la fecha. Y entonces pues ahí traigo personas desde su expertise para hablar del tema y repensar el tema o pensar el tema juntos. Así es que nada, también les quería decir que voy a ver si saco episodios. Últimamente nos hemos centrado mucho en los episodios de la isla, pero también debemos de vez en cuando sacar episodios fuera de la isla y fuera de Estados Unidos para que veamos que las cosas que suceden en Puerto Rico realmente suceden en todos lados. Y esto nos da también un contexto de que socioculturalmente ¿dónde estamos posicionados con relación a Europa, con relación a Estados Unidos, con relación a América, a Latinoamérica, al Caribe? Así es que eso también va a estar en el 2026. Vamos a estar trayendo episodios de España, de México, de Brasil. Todos ustedes, si tienen episodios de otros países que quieran también que los toquemos en el hilo del crimen, también me los pueden poner, no solamente los episodios o los casos que quieran de Puerto Rico. Pero les doy las gracias por todos los comentarios y por todas las recomendaciones. Gracias nuevamente. Los valoro. Muchas, muchas, muchas gracias. Hasta el próximo episodio, Criminauta.